buenas tardes nuevamente para todos. Siendo las 6:10 de la tarde, vamos a dar inicio con nuestro webinar programado para el día de hoy. La idea de este webinar es que todos tengamos un espacio o un compartir en este momento para que podamos hacer preguntas y sobre todo cumplir con nuestro objetivo general. La idea es que podamos evidenciar cuáles son los fundamentos que hay en el software ágil, que podamos evidenciar también cuáles son los diferentes enfoques ágiles que hay, cuál deberíamos adaptar, por qué este se complementa con el otro y por qué algunos son excluyentes. También vamos a ver cuál es la gran diferencia que hay entre un enfoque tradicional y un enfoque ágil, por qué las organizaciones se están volviendo más ágiles. El agilismo es una moda, el agilismo es una manera de pensarnos, el agilismo es un framework. ¿Qué es el agilismo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver también cuáles son todas las técnicas, cuáles son las funciones, vamos a ver el tema de riesgos y vamos a ver una cantidad de cosas muy importantes que para eso pues es la invitación que les generamos el día de hoy. Esto que les acabo de mencionar, pues la idea es que lo abarquemos en estos temas acá resumido, pero para ello vamos a necesitar a nuestro especialista en el tema. Contamos con José Espinel, un docente el cual ha sido maravilloso brindando nuestras capacitaciones a nivel personal y a nivel corporativo. Les traemos lo mejor para dictar el webinar del día de hoy. Esperamos llenar las expectativas y no solo llenarlas, sino superarlas. Cualquier duda, cualquier pregunta, este webinar va a ser súper interactivo. El docente va a estar súper atento para poder responder y voy a generar un espacio para que generemos preguntas todos en conjuntos. Como pueden ver ahí en nuestra diapositiva, pues nuestro docente tiene muchos años de experiencia, lleva más de 20 años de experiencia, tiene experiencia en todo el tema de agilismo, todo el tema de desarrollo de software, ha trabajado con grandes entidades del sector público y del sector privado, tiene varias certificaciones en temas de auditoría, tiene varias certificaciones también en temas de pruebas de penetración, en temas de testing, temas básicos y avanzados, tiene certificaciones en Scrum Master y otras adicionales que muy seguramente les va a mencionar. La idea es que compartamos acá en este momento y pues para eso entonces, José, yo te doy la cordial bienvenida. Para nosotros es un placer nuevamente contar contigo y pues bueno, acá te dejo este público tan espectacular que tenemos el día de hoy. José, bienvenido. Hola, Lina, muchas gracias. ¿Cómo haces? Gracias. Muy bien. Yo creo que dejo de compartir por acá para que tú puedas presentar o algo así, profe, yo creería, Sí, ¿cierto? sí, Perfecto. dale. Listo. Entonces ya, dame un Todo el segundo, público comparto. Sí, gracias, Lina, muy amable. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, espero que todos bien. Las personas que están acá en Bogotá, yo sé que con un poquito de frío y... Bien, gracias. Mucho frío, señor. Sí, nos ha afectado un poquito, incluso nos ha estado molestando temas de internet, de comunicaciones. Nos hemos visto levemente afectados. Espero que hoy no se nos vaya en este momentico que vamos a trabajar, esta charla que les traigo, no tengamos ningún tipo de inconvenientes de este tipo, porque incluso hasta el Teams ha estado molestando. Entonces, de antemano, si se nos llega a presentar algún inconveniente técnico, les ofrezco excusas. Sin embargo, nosotros tenemos ahí detrás todo un equipo pendiente de que no se nos presenten fallas y si se presentan para resolverlas a la brevedad posible. Entonces, como lo mencionaba Lina, vamos a mencionar un poco sobre lo que es el agilismo. Digamos, hay dos temas que están muy de moda ahorita, lo que es el agilismo, lo que es hacer pruebas de software ágiles y su compatibilidad o no con el teletrabajo. Vemos que a lo largo de esta charla es algo muy breve, no, la verdad no tengo planeado extenderme. Sin embargo, si ustedes tienen preguntas, si tienen dudas, nos tomamos el tiempo que sea necesario para ahorrarlas hasta que todos, digamos, tengan resueltas las inquietudes que se presenten. Bueno, como les decía, son dos grandes temáticas que vamos a abordar, lo que es el testing agile versus lo que es el teletrabajo, que digamos que culturalmente nosotros los testers estábamos acostumbrados a estar en sitio, incluso la mayoría de las compañías nos buscaban como personas que estuviéramos in situ, cumpliendo unas horas diarias de la mano con el negocio, de la mano con desarrollo, de la mano con usuarios, y no eran muy dados a permitirnos esta posibilidad de hacer teletrabajo, pues trabajo en casa. Acá en Colombia, ahorita que hablemos de teletrabajo, les voy a mencionar pues la gran diferencia que hay entre teletrabajo y trabajo en casa.
Mm, y sacamos unas conclusiones al final. Lo que queremos demostrar acá es esa compatibilidad y también les voy a mostrar parte del contenido de lo que desarrollaremos en el curso de certificación Agile Tester, que como bien lo decía Lina, es una de las tantas capacitaciones que tenemos como EU para todos ustedes. Esta está enfocada específicamente en calidad de software. Agile Tester, pues se necesita como prerequisito estar certificado en nivel fundamentos. Tengo entendido que muchos de ustedes ya están certificados también en nivel fundamentos. Eh, entonces, muchas cosas de las que voy a hablar acá tienen todo el sentido para ustedes. De pronto los que no tengan la certificación y ese tipo de fundamentos, voy a tratar también de ser lo más didáctico posible para que, digamos, estén alineados con lo que estamos mencionando. Antes de hablar de este tema de la compatibilidad tanto en el testing ágil como el teletrabajo, es bueno que recordemos un poco qué es ese tema del agilismo, qué es agilismo. ¿Sí? Acá pues solamente les voy a mostrar los valores. El agilismo también tiene unos principios a resaltar como la transparencia, que es fundamental en esta nueva forma de trabajo que estamos adoptando, a la cual nos estamos acostumbrando, a la cual muchas personas no, digamos, por llamarlo coloquialmente de alguna manera, no daban un peso por esta forma de trabajo. Cuando vino todo este tema de la pandemia, que fue el que nos forzó a potencializar estas capacidades, había muchas personas que le apostaban al fracaso tecnológico de muchas organizaciones. Afortunadamente, al cabo de un poco más de 6 meses nos hemos dado cuenta que no fue así. Sí generó unos esfuerzos bien altos a muchas organizaciones que no estaban preparadas para hacer esto, pero logramos nivelarlos y muchas organizaciones hemos obtenido beneficios con esto. Muchos profesionales que hacemos testing también estamos viendo esos beneficios. Claramente hay personas que se adaptan a esta modalidad y le sacan provecho. Hay otras personas que no han logrado adaptarse totalmente y hay otras personas que preferirían hacer un mix, trabajar una parte en la casa, otra parte en la oficina. A muchos les gustaría visitar al cliente, estar ahí interactuando con el cliente y demás. Pero bueno, esto es una filosofía, eso realmente es un cambio de mentalidad. Que ¿quién nos obligó? Todo este tema de la pandemia. Y fíjense que a la fecha, vamos que hubo unas expectativas de que más o menos septiembre, octubre estuviéramos ya en una nueva normalidad, pero ustedes están observando que todavía continuamos y la tendencia está siendo o nos apunta más o menos marzo, entre marzo y junio del siguiente año aún. Claramente, con un cambio en la forma de hacer las cosas, con una forma diferente de cuidarnos y con una forma diferente de trabajar. Entonces, volviendo al tema del agilismo, así como todo esto de trabajar remotamente es un cambio de mentalidad, el agilismo también nos propone un cambio de mentalidad. Y sobre todo ese chip que nosotros tenemos en nuestra cabeza de esquemas tradicionales, donde estamos acostumbrados a que en un marco tradicional generalmente nos entregan todo el software al final y nosotros entramos como el último eslabón de la cadena y somos los que en algunos momentos, sin justificación y pues desafortunadamente, terminamos asumiendo parte de esa culpabilidad cuando los proyectos no se entregan a tiempo. ¿Sí? Entonces, el agilismo viene de alguna manera a tumbar este paradigma, porque el agilismo me dice, ojo, los responsables del éxito o la calidad de un producto no son solo los chicos de pruebas, no es solo el equipo de pruebas. Cuando hablamos de agilismo, estamos hablando de una responsabilidad compartida. El foco es la calidad y un producto que funciona. Pero, pero, todo el equipo es responsable. Entonces, esa mentalidad de decirle al usuario, decirle al desarrollador, de concientizar mucho al probador que la responsabilidad de la calidad ya no es solo del equipo de pruebas, sino de todo el mundo. Aunque las personas que están certificadas en fundamentos, allá también nos mencionan que la responsabilidad de la calidad es de todos, no solo de los probadores. Culturalmente, se trata de trasladar esa responsabilidad al equipo de pruebas, como les mencionaba, por ser el último eslabón en la cadena. Pero tanto esquemas tradicionales o marcos tradicionales como marcos ágiles nos dicen no, la responsabilidad es de todos. Entonces el agilismo le da un peso o le da una importancia a algunos factores sobre otros. Nos dice, ¿qué es más importante? Los individuos que los procesos. Y esto es algo que choca de alguna manera contra el esquema tradicional, donde en el esquema tradicional estamos acostumbrados a trabajar procesos muchas veces pesados, muchas veces robustos, muchas veces demorados. Entonces me dicen, no,
Acá lo importante es la gente, las personas, porque al final las personas son las que nos ayudan a construir soluciones. Las personas son las que nos ayudan a entender necesidades. Las personas son las que nos ayudan a construir software. Las personas son las que nos ayudan a validar ese software. Y las personas son las que nos permiten validar, recibir y muy seguramente hacer un pago, iniciar periodos de garantía. Entonces, las personas son muy importantes en agilismo. El software es más importante que la documentación. Software que funciona sobre documentación. Y acá hay un tema bien interesante. En el agilismo no nos promueven que no hagamos documentación, simplemente nos promueven, mire cuál realmente es necesaria y qué nivel de detalle necesita. Pero en ninguna parte nos dicen, ojo, agilismo significa no documentar, que ese es un concepto errado que tienen muchas personas. Dicen, agilismo, listo, no documentamos. No necesariamente, listo. Hay cosas que ameritan y deben ser documentadas. Lo que pasa es que no nos vamos a enredar con muchos documentos, con plantillas, con un plan de pruebas, por ejemplo, de 50 hojas. No, yo al menos como probador tengo que definir un alcance, una estrategia, establecer unas fechas de inicio y unas fechas de final, aunque ya tenemos el sprint delimitado. Pero yo debo establecer esos acuerdos. Listo. Entonces hablamos de que no nos dicen que no documentemos. Nos dicen, oh, mire qué documentación realmente necesita. Eso es clave. Independiente de que el agilismo nos promueva que menos documentación, hay que hacer lo posible por documentar, pero lo que sea necesario. ¿Listo? Pero en ninguna parte nos dicen no documente. En el agilismo se promueve la colaboración con el cliente, que es más importante que un contrato. Es decir, nosotros no deberíamos concentrarnos en que me firmen, bueno, aunque eso tiene una discusión filosofal que se puede demorar uno acá cualquier cantidad de tiempo tratando de argumentar, porque para nosotros y sobre todo para los que somos proveedores de servicio, muchas veces el contrato es relevante y es muy importante. Entonces, cuando no se definen los acuerdos o las reglas, corremos el riesgo, sobre todo los que, digamos, que no estamos vinculados directamente con una organización, de que esa inversión, tanto en tiempo como en dinero, se pueda perder. Entonces, por eso es totalmente discutible. Esto es o funciona cuando las personas que hacen parte de los equipos ágiles son de la misma organización. Pero bueno, finalmente es darle esa flexibilidad. Muchas veces es también honrar la palabra y establecer acuerdos donde es un gana-gana y buscamos precisamente ese beneficio mutuo. Pero la filosofía que nos promueve el agilismo es no le dé tanta importancia a un contrato. Más bien, colabore con el cliente. ¿Cómo hacemos para tener contento al cliente? Y algo muy particular del agilismo es la respuesta al cambio. Es más importante la respuesta al cambio que seguir un plan. En marcos tradicionales, seguir un plan es la meta y ese es el punto de partida o el punto de referencia para que logremos cumplir con nuestras metas. Mientras que en el agilismo nos dicen, bueno, sí, nosotros definimos una capacidad al inicio de cada ventana, definimos a qué tareas nos podemos comprometer y en teoría tenemos un plan, pero ese plan puede cambiar durante la ventana. Quiero encasillarme en el marco Scrum que nos habla de sprints, ¿listo? Entonces, en ese espacio de tiempo, ¿a qué nos comprometemos nosotros? Pero pues claramente, si viene un cambio, bienvenido sea. ¿Qué sucede? Y ese es un concepto que también erróneamente muchos han asimilado, que tener esa ventana de tiempo y al decir que los cambios son bienvenidos, nada, pueden hacer y deshacer. Hablamos de agilismo, ¿listo? Hablamos de agilismo, que es un cambio de mentalidad, una característica muy importante del agilismo y que muchos esperan es que cuando yo hablo de ágil, esto significa mucho más rápido. Otro concepto erróneo que muchas compañías quieren adoptar. Los proyectos generalmente se demoran, digamos, el mismo tiempo. Yo siempre doy un ejemplo de una casa de 3 pisos. El hecho de que usted la construya de forma tradicional y haga un solo entregable, llame a la persona y le diga, mire, en 3 meses le construyo su casa. Si yo lo hago en marco ágil, no quiere decir que lo va a hacer en menos de 3 meses. ¿Cuál es la gran diferencia? Probablemente se demoren los 3 meses haciéndolo por un marco tradicional que es, señor usuario, llegue dentro de 3 meses y le muestro cómo quedó construida su casa, a estarle diciendo, señor usuario, venga cada mes y cada mes le estoy mostrando la evolución del producto. Entonces, en el ejemplo de la casa de 3 pisos, yo podría llamar al usuario en el primer mes y decirle, mire, se ve el primer piso.
¿Le gusta o no le gusta? Si al usuario le gusta, pues ¿qué me va a decir? Sigamos con las especificaciones tal y como las definimos para el segundo. Y al segundo mes vuelvo y lo llamo y le muestro. Entonces el usuario ya va viendo un primer piso, un segundo piso construido, pero llevamos 2 meses. Y cuando termine en su casa, se va a demorar los mismos 3 meses. La diferencia es que como él estuvo viéndola periódicamente, en el primer mes se dio cuenta que era una realidad, en el segundo que ya estaba más ajustada a lo que él quería y en el tercero que ya está completa de acuerdo a sus especificaciones, es muy diferente a que la persona llegue a los 3 meses y empiece a sacar observaciones, a hacerle peros, a decir, es que ya no me gusta o no me entendieron, ese no era la forma en que yo lo quería. Esa es la gran diferencia entre el agilismo y el tradicional, que yo en el agilismo puedo ir mostrando pequeñas victorias, voy evidenciando que se genera valor y si tengo que hacer ajustes, en el ejemplo de la casa de los 3 pisos, si en el primer piso no me gusta cómo va quedando, yo puedo decir, no, venga, eso que está acá, corrijámoslo y tengámoslo en cuenta en el segundo piso. Es más flexible el cambio, ¿m? Pero no significa que se vaya a hacer en menos tiempo. Lo que pasa es que se divide, se trabaja en iteraciones más cortas. Vemos que al final cuando uno hace muchas iteraciones, en algunas ocasiones sí termina ahorrándose un tiempo, pero eso no es lo que promueve el agilismo. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Hablar de marcos ágiles no quiere decir que ese es un proyecto que me cambia todas mis aplicaciones y que si yo lo hago por un marco tradicional se me demora un año, en ágil lo voy a sacar en 2 meses. Nada más alejado de la realidad, ¿cierto? Lo que pasa es que voy a empezar a tener pequeñas victorias. Es finalmente una forma, digamos, también comprometer a todo mundo, porque en los marcos tradicionales generalmente estamos aislados, como en silos. Entonces los de pruebas en un lado, los de desarrollo en otro y los usuarios en otro. En el ágil nos dicen, siéntense a trabajar. Bueno, aunque siéntense a trabajar ahorita con todo esto que les estaba comentando, es un poco difícil, pero tenemos herramientas que nos permiten hacerlo. Entonces el gran reto, e incluso ese tema lo veníamos manejando mucho antes de la pandemia, porque hay organizaciones que trabajan con marcos ágiles y tienen ubicadas físicamente a las personas en varias ciudades, incluso en varios países. Entonces acá el reto es lograr esa comunicación que fluya, que sea instantánea, pero que todos estemos comprometidos. Y también muy importante la dedicación de las personas. Si yo hago parte de un equipo ágil, pues la idea es que yo esté full tiempo en ese equipo ágil. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un planning al inicio donde definimos las tareas que va a hacer cada persona, pero partiendo del hecho de que la persona está 100% de su tiempo dedicada al proyecto. Entonces, esos mix que hacen de decir voy a poner a una persona a trabajar en 2 células, a veces no es tan eficiente. Esa es otra de las premisas que nos promueve el agilismo. Si la persona hace parte del equipo, está dedicada 100% al equipo, porque el resultado al final se ve no por lo que hace una sola persona, sino por lo que hicimos como equipo. Ahora, una de las grandes preguntas, ¿qué hace el tester ágil? El tester ágil, dentro de sus funciones, hace algo muy parecido a lo que haría en un marco tradicional. Es responsable de hacer una estimación, de hacer un diseño, de hacer un cronograma. Lo que pasa es que acá en el agilismo ya nos dicen, tiene que colaborar con el Product Owner, tiene que colaborar más de la mano con los desarrolladores, con el equipo del cual hace parte. Y estas vienen a ser sus principales funciones, las más relevantes. El ambiente de pruebas, ¿m? Ayudar a prepararlo. Bueno, mantenerlo, si tienes skill técnico, podría estar en capacidad de hacerlo. Los datos de prueba, los casos de prueba, validar los criterios de hecho que se definen en las historias de usuario, ayudar al Product Owner para que dé la aceptación de esas historias de usuario, sacar las métricas de calidad. ¿M? Con los desarrolladores, ¿a qué nos ayuda? Ayudar a establecer estrategias de pruebas. En el agilismo, y es algo que en el curso se le da mucho énfasis, nos promueve la automatización. Entonces, en el agilismo, ese es un skill que debemos fortalecer. Yo sé bien que hay muchos testers a los que no les gusta la automatización, pero en el agilismo, para que esto dé resultado y para que podamos ser más eficientes y aportar mayor valor, nos dicen, hay que migrar, hay que empezar a pensar en trabajar también como automatizadores de pruebas. ¿M? Y estos enfoques, ATDD y TDD, automatización de pruebas, inclusive podríamos trabajar con automatización de unitarias y después las unitarias reutilizarlas a nivel de sistema, pero me dicen,
hay que meterse en el cuento de la automatización. En algunas ocasiones no nos da tiempo para hacerlo, pero nos dejan ahí como la inquietud. Busquemos la forma de automatizar. Eso nos ayuda a mejorar las eficiencias. Como tester, detectamos bugs en la documentación, defectos, hacemos feedback temprano y sugerimos mejoras. Nosotros somos parte del equipo y si detectamos que hay aspectos no funcionales o aspectos funcionales susceptibles de mejora, de una vez levantamos la mano y le decimos al desarrollador, oiga, a mí me parece que decir acá que 10 segundos de respuesta, eso es mucho tiempo. ¿Por qué no lo bajamos a 5? Ve, acá dice que soportamos máximo 10 transacciones al mismo tiempo y esta empresa yo sé que tiene 10.000 usuarios y existe la posibilidad de que esos 10.000 usuarios se conecten al mismo tiempo. ¿Por qué no trasladamos la inquietud? Porque a mí me parece que con 5 de pronto nos quedamos cortos. Ese tipo de aportes son los que hace el tester. Como parte de sus funciones del equipo, también prepara la documentación, promueve el plan, lo socializa con todos los actores. eh, Cuando ejecute las pruebas, ayuda a validar el cumplimiento de las historias de usuario frente a los criterios de aceptación, que son los que nos definen el famoso hito de Down o hecho. Eh, Ayuda a gestionar los bugs que se generen. Miren que acá hay también algo bien interesante, ¿no? Uno generalmente cuando está trabajando como parte de un equipo ágil, pues al final todos somos responsables de la calidad del producto y hay otra falsa expectativa que es, bueno, pues como hacemos parte del equipo no reportemos bugs. Hay que dejar traza, hay que dejar evidencia de qué mejoras de calidad le hicimos al producto. Y una forma de dejar evidencia es precisamente ese reporte de bugs. Entonces no es, oja, somos del mismo equipo, entonces tranquilo que así sea grave, no se lo va a reportar. No, el ágil sigue teniendo esa función, el tester ágil sigue teniendo esa función de reportar los bugs. ¿Qué pasa? Pues, digamos, podemos llegar a negociarlos, ¿no? Pero no se nos puede volver la regla que todos los bugs, bueno, listo, arréglelo y fresco que yo no reporto nada. Miremos la gravedad, miremos si de pronto eso tuvo una repercusión muy fuerte a nivel de la historia de usuario y ameritó un cambio. Entonces, esos serían candidatos a dejarlos automatizados, perdón, reportados como bugs. Si yo no lo reporto al final, ¿cómo va a quedar? Que todo quedó bonito, que todo quedó muy bien y los que probamos sabemos que esa no es una realidad. Siempre hay algún inconveniente, siempre hay algo que mejorar y qué mejor manera de mostrarlo que a través del reporte de los bugs. Con el Product Owner nosotros también trabajamos de la mano, le ayudamos a hacer revisión de historias de usuario, validar los criterios de aceptación, entender el negocio, mirar si hay dependencias o no. Esa historia de usuario la puedo ejecutar solita, aislada o depende de otras. A nivel de arquitectura, esto que vamos a implementar, ¿es viable implementarlo aislado o necesitamos definir interfaces? Fíjense que son tareas muy parecidas a un probador en esquema tradicional. Lo que pasa es que aquí va a tener un mayor involucramiento. Aquí ya se parte del equipo y un tester ágil debería estar durante toda la ventana que se defina. Porque si se involucra un tester al final, pues estamos de alguna manera trabajando bajo los mismos marcos tradicionales, donde esperemos a que esté el producto y cuando esté el producto usted empieza a validar. No, yo puedo estar dentro del equipo y si no tengo un insumo para probar, pues puedo ir adelantando otras actividades. Y acá está claro, revise, haga pruebas estáticas, defina criterios de aceptación, ayuda a levantar los documentos de historias de usuario si es necesario, apoya al Product Owner en el entendimiento, trate de hablar con el usuario para aterrizar un poco cuál es la expectativa que él tiene frente al producto que le estamos entregando. Eso sí, acá nos dicen, no necesita estar o hacer tanto formalismo. Aquí va a bajar ese nivel de detalle en los documentos que generamos. Entonces, primeros cambios que uno empieza a evidenciar, los planes de prueba ya no son tan grandes, los diseños de caso de prueba tampoco son tan grandes. Importante una cosa, a pesar de que el diseño no va a ser tan grande, de que vamos a tener probablemente menos casos, la calidad del diseño no se debería reducir. Si utilizamos una herramienta para gestión de casos de prueba, pues podemos de pronto colocarle el título del caso de prueba, el resultado esperado y colocar pasos más sencillos o pasos, ya yo los llamo de alguna manera factorizados,
porque uno acostumbra en su forma de redactar los casos de prueba a hacerlo muy detalladito, ¿cierto? Paso a paso. Acá en el esquema ágil lo seguimos haciendo de la misma manera, pero yo puedo agrupar, poder colocar tal vez 3 o 4 pasos en uno solo. Esto para ayudarnos a redactar más rápido, para ayudarnos a leer más rápido, para ayudarnos a ahorrar de cierta manera algún tiempo. Pero si me da para hacerlo bien detallado y paso a paso, está dentro de mis tareas. Y yo cuando ayudé a estimar dije que en diseño me demoraba ese tiempo y está dentro de lo que yo tengo en mis actividades, pues lo puedo hacer. Y eso es bueno. Y eso es bueno que nos quede porque también puede suceder dentro de una célula ágil que me cambien o que no puede continuar con el proyecto. ¿No? Bueno, entonces en conclusión, el tester ágil sigue haciendo sus mismas tareas. Lo único que nos agregan acá con los marcos ágiles es definamos un skill un poquito más técnico porque probablemente nos toca automatizar. Y algo muy importante, que es lo que promueve de alguna manera el agilismo, es esos famosos perfiles en desarrollo, los llaman muchas veces cross-funcional, que es un cross-funcional que sabe de todo, ¿listo? Que sabe de todo y se puede defender en todo. Estamos arrancando, estamos iniciando hasta ahora ese cambio de mentalidad. Nosotros tenemos personas que somos expertas en, por ejemplo, pruebas manuales solamente, o tenemos personas que somos expertos en pruebas automatizadas, otros en pruebas no funcionales, algunas personas en levantar requerimientos. Agilismo de alguna manera nos lleva a hacer una convergencia entre todos esos skills. ¿Qué sucede? Ahorita en el mercado hay personas que dicen, no, yo solo hago pruebas funcionales, a mí la automatización no me gusta. O el automatizar que dice, a mí no me gusta hacer pruebas manuales. O el no funcional que dice, a mí no me gusta automatizar. O el no funcional que dice, a mí no me gusta levantar requerimientos. El skill, el perfil del tester ágil me dice, puede que usted no sea el experto, pero debe estar familiarizado, que si le hablan de automatización, sepa que es automatización, que si le hablan de no funcionales, sepa que son no funcionales. ¿Por qué? Porque en algún momento es posible que requiramos su apoyo ejecutando esas actividades. ¿Mm? Hacia allá va la tendencia. Entonces, para que estemos preparados y no nos queja por sorpresa, cuando empiezan a buscar perfiles de pruebas que se defiendan en automatización, no funcionales y pruebas manuales. Nosotros estamos en un momento ideal para poder potencializar esas capacidades. ¿Mm? Hacia allá va la tendencia, para que lo tengamos en cuenta. ¿Mm? Bueno, teletrabajo. ¿Qué es teletrabajo? Teletrabajo realmente, y como para no hablarlo tan detallado o darle tantas vueltas, es simplemente no estar en la oficina. Es eso. Seguir cumpliendo mis actividades fuera de la oficina. ¿Tiene sus ventajas? Claro que sí. ¿Tiene sus desventajas? También tiene sus desventajas. ¿Cuál es una de las principales ventajas? Esa cierta independencia que yo tengo, ¿cierto? Poder hacer las cosas desde mi casa, desde, no sé, la casa de mis papás, desde algo diferente a mi oficina. Esos famosos cowork que están ahorita de moda, incluso hay muchos hoteles que están ofreciendo espacios para hacer teletrabajo. Miren que esto también está cambiando la mentalidad o la forma de hacer negocios. Es simplemente no voy a la oficina. Entonces tengo esa independencia, esa autonomía. Inclusive, por ejemplo, si a mí no me gusta estar en Bogotá, yo tengo ahorita muchos compañeros que se fueron de Bogotá y están en los alrededores, otros incluso un poquito más lejos, ante todo este tema de poder ubicarnos físicamente en un lugar diferente a la oficina. Entonces me da esa autonomía de realmente trabajar donde me gusta trabajar, donde me siento a gusto. ¿Cuál es la desventaja? Que necesito ser muy disciplinado. Me toca ser muy organizado, porque es que uno en la casa o uno estando en su espacio donde le gusta, por ejemplo, cerca de una piscina, se le puede hacer muy fácil decir, voy a pegarme un duchacito ahí, me voy a meter a la piscina unas horitas y puede estar, ¿cierto?, abandonando sus actividades. Entonces, estar en la casa trabajando no significa que estoy en vacaciones. Yo tengo una responsabilidad, tengo unos objetivos por los cuales debo cumplir y velar que se hagan. ¿Listo? Pero hay muchas personas que desafortunadamente no entienden esa gran diferencia. Le ahorra a la empresa costos. Imagínense ustedes cuánto se ahorra una empresa en tintos, ¿cierto? Cuánto se ahorra en energía eléctrica, cuánto se ahorra en agua. Las empresas que no tienen sedes propias, cuánto se ahorran en arriendos.
Pero pues eso también a su vez lleva ligado una desventaja, que las personas empiezan a perder su sentido de pertenencia, ¿no? Porque yo soy autónomo, casi que la empresa se vuelve la que me paga el cheque, ¿no? Ya no se hacen actividades, digamos, en sitio. Yo sé que a muchas personas les hace falta ver a otras personas, interactuar con otras personas. Muchas veces transmitir un mensaje es mejor cara a cara que hacerlo a través de un medio como estos. Es un riesgo que se corre también, ¿no? Pero bien manejado nos puede dar unos resultados bien interesantes. En una ciudad como Bogotá nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero en temas de desplazamiento, ¿no? 1 hora, 2 horas que se ahorre uno, mejora la calidad de vida. Les doy un ejemplo. Yo antes tenía que estar en la oficina a las 7 de la mañana, eso significaba que tenía que estar saliendo 6 de la mañana, un poquito antes. Y para estar listo antes de las 6 de la mañana, pues levantarse tipo 5, 5:30 de la mañana. Ahora con este tema del teletrabajo, la jornada inicia a las 7 de la mañana, pero yo me puedo estar levantando 6:30 perfectamente y en media hora me organizo. A las 7 de la mañana estoy frente a mi pantalla. ¿Mm? Me estoy ahorrando calidad de vida, me estoy ahorrando de pronto en el camino encontrarme con alguien y generar ahí. Ustedes saben que muchas veces hay personas de mal genio, personas que no durmieron bien tal vez, o los mojó un carro, bueno, en fin, se enfrentan a muchas situaciones que le pueden dañar el día, ¿cierto? Transporte público, más aún. Y ahorita con este tema de inseguridad que se está reflejando a través de las noticias, pues mucho más. Otro aspecto, 6 de la tarde que termina la jornada o 5 de la tarde para muchas personas. Poder a las 5 o 6 de la tarde decir uno, terminé mi jornada, apago mi pantalla y estar en la sala de la casa, esto es una cosa muy, muy, muy bonita de estas formas de trabajar, ¿no? Que uno puede compartir más tiempo con su familia. Bueno, a los que nos gusta vivir en familia, porque también es claro que hay personas que no les gusta compartir, que no les gusta, que prefieren ser autónomos. Pero a las personas que tenemos hijos, esto ha sido una cosa bien, bien interesante. Y sí, se ahorra dinero. De pronto se debe compensar de alguna manera en que yo estoy en la casa y gasto más energía, gasto más agua, pero pues casi que si uno balancea lo que uno se ahorra en esos desplazamientos, termina gastándolo en los servicios públicos. Pero el tiempo que uno se ahorra, eso tiene un valor incalculable. Y lo que les digo, sobre todo a las personas que les gusta ese tema familiar, de estar en la casa, de estar uno cómodo, a veces no tener que vestirse tan formalmente, todo eso ayuda y les digo, como que le genera a uno felicidad. Les digo, no para todos, pero yo pensaría que más del 90% vive en esta situación. ¿Mm? A su vez, eso de alguna manera también, y sobre todo las personas, yo conozco muchos compañeros que viven solos y como que ese espacio de oxigenación era ir a la oficina o estarse moviendo de su casa a la oficina. Al reducir esta posibilidad de interactuar socialmente, pues también les genera de pronto unos cuadros de ansiedad, unos cuadros de soledad, unos cuadros de depresión. Bueno, afortunadamente, en mi caso particular, en la compañía tenemos un grupo de psicólogos que nos apoyan en esas actividades. Y yo sé que hay muchas empresas que también los tienen y sé que hay muchas empresas o personas que han tenido que utilizar ese servicio. En las empresas que no los tienen, pues sí, desafortunadamente nos puede llegar a ocasionar ahí otro tipo de inconvenientes, pero bueno, ese es un tema de saberlo manejar realmente y de uno no perder esa comunicación con los compañeros, de pronto con los jefes, a pesar de que estamos físicamente ubicados en otro lugar, es tratar de mantener esos lazos. Y una que le gusta mucho a nuestra alcaldesa, contaminación ambiental se reduce drásticamente. ¿Listo? Y no solo a ella, a todos, porque eso al final es calidad de vida para nosotros. En una ciudad como Bogotá, en la cual se demostró que los índices de contaminación bajaron muchísimo durante todo este aislamiento, claro, no había tantos vehículos, ¿no? No había tantas personas fuera. El solo hecho de que las personas estén fuera, transpirando, eso de alguna manera también aporta a la contaminación. Los cielos más azules, ¿cierto? Más despejados. La capa de smog que tenemos sobre la ciudad se reduce. No solo en Bogotá, en Medellín, por ejemplo, también se presenta ese fenómeno, en Cali. Y las ciudades grandes a nivel mundial también vieron este beneficio. ¿Mm?
fotos satelitales permiten ya ver algunas cosas que antes de la pandemia no se veían. Entonces miren que tiene sus pros y tiene sus contras. Yo les decía que hay una diferencia grande entre teletrabajo y trabajo en casa. ¿Cuál es la diferencia? A nivel normativo. El teletrabajo, la empresa debe tener autorización de la ARL y pues yo debo cumplir con unas condiciones mínimas en mi puesto de trabajo, como el escritorio, como la silla que utilizo. ¿Mm? Y además que si se presenta un accidente laboral asociado a estas condiciones, digamos que está cubierto y ya está en acuerdo con, sobre todo con las ARLs. Trabajo en casa fue algo que flexibilizó el teletrabajo, porque yo puedo estar trabajando en casa, pero no me dicen, sí me recomiendan condiciones cómodas, pero no me hacen una evaluación de si tengo un puesto adecuado, si tengo la luz suficiente, si tengo el espacio suficiente, ¿no? Usted siga con sus objetivos, usted tiene su equipo de cómputo en la casa, conéctese a través de una red y hágale. ¿No? El teletrabajo es un poquito más estricto, esa es la gran diferencia. Y por eso es que seguramente ustedes han escuchado muchas veces al ministro de Trabajo que habla sobre ese tema, teletrabajo y trabajo en casa y pues que tienen que hacer unas regulaciones porque esto llegó para quedarse. ¿No? ¿Cuáles son entonces esos retos que tenemos nosotros como tester ante la nueva normalidad que, como les decía, es una moda que llegó para quedarse? ¿No? Y también les decía, ha generado buenos resultados. Yo les doy un ejemplo particular de una empresa donde estaban en proceso un proyecto bajo el marco ágil, llevaban un mes aproximadamente, estamos hablando de marzo. Y era una empresa que estaba acostumbrada a que las personas estuvieran físicamente ubicadas en la oficina, que estuvieran allá viéndose las caras, ¿no? Compartiendo a veces pensamientos, ya imaginarán. Eh, y llegó esto, nos dijeron, no nos podemos movilizar, nos toca encerrarnos. ¿Qué se hizo? Claramente nos tocó adaptarnos a esa cultura de trabajo. Y sí hubo una afectación al inicio porque pues no se estaba preparado para esto. ¿Mm? Invertir en tecnología, invertir en herramientas, bueno, hubo ahí un pequeño de esos riesgos que uno a veces no identifica en los proyectos porque muchos proyectos no tenían dentro de sus riesgos una pandemia. Un riesgo que nadie tenía en cuenta, no tenía un plan de contingencia, se materializó y nos tocó actuar de forma reactiva. Pero bueno, hubo así una afectación, se normalizó, listo. El proyecto siguió y el proyecto logró terminar dentro del marco de la pandemia, utilizando marcos de trabajo ágiles. Para marcos tradicionales también funciona. Mm, En este momento, como les decía, ya hay muchas compañías que se dieron cuenta que esto sirve, que esto funciona y lo van a seguir trabajando y ya tienen planes para hacer esto más agradable, más ameno. ¿Cuáles serían entonces esos retos para nosotros? Debemos aportar a la calidad independiente de dónde estemos ubicados. Lograr esa confianza en que digan, no importa, no es necesario que acá estén los probadores y que nosotros tengamos un policía encima mirando si hacen o no hacen. Están en su casa, pero me están dando resultados. ¿Listo? Y esa confianza también se traduce en cómo funcionan los productos que nosotros certificamos. Un foco que le debemos dar es precisamente ese producto, que es lo que nos promueve el agilismo. Los productos al final, la percepción del usuario sobre lo que le estamos entregando es la que nos da ese aval de si estamos haciendo bien o no las cosas. Trabajar en equipo a través de las herramientas con las que contamos, un enfoque de automatización, ser transparentes con los resultados, autogestión y autoorganizado. Esos son los valores que promueve el agilismo, de que yo no tenga, precisamente está con la idea que les mencionaba ahorita, la necesidad de un policía encima, de un coordinador, de un líder vigilando mi trabajo, velando porque lo haga o no lo haga. Yo tengo mis metas diarias y esas metas diarias yo velo porque se cumplan. Conocimiento. Acá esto nos obliga, como ya no estamos escuchando a las personas que hablan de nuevas tecnologías, de nuevas cosas, a utilizar los recursos que tenemos disponibles como estos. Asistir a charlas, leer, asistir a cursos, todo eso nos ayuda a fomentar ese conocimiento, manejo de herramientas también, nuevas tecnologías, mirar las tendencias del mercado y estar nivelados, orientarnos hacia allá. La comunicación, aunque ya no se hace de forma personal,
tenemos muchos mecanismos para hacerlo. Tenemos los celulares, tenemos los computadores, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de hacer videollamadas, videoconferencias, bueno. Y con personas que no solamente están físicamente ubicadas en la misma ciudad o en el mismo país. Y estos proyectos o esta forma de trabajar se presta para que de alguna manera podamos asociar, podamos integrar muchísimas culturas. Bueno, hay un tema que nos puede llegar a afectar, que es el tema de los horarios, ¿no? Yo en algún momento trabajé en un proyecto con fabricantes de Europa, entonces ahí se nos cruzaban un poquito los horarios, porque pues ellos, cuando nosotros estamos durmiendo, ellos están trabajando, y cuando ellos están trabajando, nosotros estamos durmiendo. Pero ¿cómo logramos reducir esa brecha? Nada, nosotros en el día testeábamos, reportábamos y dejábamos al final del día todos los reportes con la mayor claridad posible. Entonces ellos llegaban, tomaban nuestros reportes, solucionaban y cuando nosotros llegábamos al otro día, muchas de esas cosas ya estaban solucionadas. Miren que al final la productividad aumentaba muchísimo. Nosotros ya sabíamos, dejemos esto reportado en la noche nos solucionan y al otro día llegamos a confirmar que lo solucionaron. ¿Mm? Un proyecto normal, bueno, reportamos, dejamos a las 6 de la tarde reportado. Como desarrollo trabaja hasta el otro día también a las 8 de la mañana, pues nada, nos toca esperar todo el día que nos solucionen. Acá casi que estamos trabajando, podríamos decir una jornada parecida a trabajar las 24 horas. ¿Mm? Nosotros en medio tiempo hacíamos algo y en el otro medio tiempo las personas de desarrollo refinaban esos productos. Y fue hasta chévere esa experiencia. Para lograr todo esto, nos apoyamos en herramientas. Acá hay una serie de herramientas que nos pueden servir para, digamos, espacios colaborativos, de compartir archivos, de compartir datos, para hacer videollamadas, para hacer seguimiento a las tareas, gestión de proyectos ágiles, tableros digitales, herramientas para hacer aprendizaje digital. Y hay muchas más. Estos son unos ejemplos que muy seguramente muchas personas de ustedes están utilizando, que utilizan a diario. Por ejemplo, esta, si les suena familiar, ¿cierto? El OneDrive lo utilizo no mucho, el Google Drive también, Webex, el Skype, y bueno, ya casi que no se utiliza, pero bueno, Webex y Teams están mandando la parada. Estos planificadores, el Trello, es muy popular. Miren, para proyectos ágiles, aquí se ve una cosita a investigar. Ahí no está, pero podríamos incluirlo Jira. Jira tiene unos componentes para poder administrar proyectos ágiles muy interesantes. No está acá tampoco. Azure es como el reemplazo de Team Foundation, los que conocieron Team Foundation. Azure es una suite de Microsoft que nos permite muchísimas cosas, muchas, muchas cosas. Entonces las empresas que tienen la oportunidad de invertir en software, bien, chévere, porque hay unas soluciones muy robustas, pero también hay soluciones que no son pagas, que son muy, muy buenas. ¿Mm? Entonces tenemos de todo. Tenemos si queremos invertir, si tenemos la capacidad financiera para hacerlo, o también tenemos las diferentes opciones de software que no nos cuesta el licenciamiento. ¿Qué sucede con este tipo de herramientas? Que a veces tienen unas limitantes, ¿no? Limitantes a veces en número de conexiones, limitantes a veces en número de transacciones, limitantes en, por ejemplo, el tiempo que dura una llamada. Esa sería la gran diferencia contra un licenciado, que no vamos a tener tantas restricciones. Pero como les digo, hay herramientas gratuitas que son muy, muy buenas y nos pueden servir para sacar bastante provecho. Bueno, ya digamos que eso es más o menos lo que les quería. Aquí, qué pena, aquí estoy encontrándome un bug. Ya. Conclusiones. Al final la conclusión es: el teletrabajo es compatible con las pruebas ágiles, con las pruebas tradicionales y en general con cualquier actividad que tenga que ver con la creación de productos. ¿Mm? Para que hagamos pruebas ágiles no tenemos que estar en las oficinas. Lo podemos hacer desde casa, ¿cierto? Lo podemos hacer desde Melgar, lo podemos hacer desde Girardot, siempre y cuando tengamos la conectividad y las herramientas necesarias para hacerlo. Como les decía, yo tengo muchos compañeros que no se quedaron en Bogotá, ya se fueron para otras ciudades. ¿Mm? Gente, por ejemplo, que era de Cali o es de Cali y estaban acá. Imagínense ustedes la alegría cuando me puedo trasladar y están trabajando desde Cali. Gente, acá hay mucha gente que se ha ido a los municipios cercanos de Bogotá.
Madrid, Facatativá, Zipaquirá. Antes muchas de esas personas se desplazaban todos los días, ya ahorita no, están trabajando desde su casa y sobre todo ahí para ellos, lo que yo les decía, el tiempo que se gasta en el traslado, para ellos eso fue una bendición. Hay muchas personas, como les digo, que ya tienen como proyecto para el siguiente año, viendo que esto va a continuar y eso siempre y cuando las empresas se lo permitan, que igual todas las empresas están tratando de moverse hacia allá, es que podamos trabajar desde casa. ¿No? Hay empresas que están trabajando en modalidades mixtas, pero esto es cuando se normaliza. El tema es que miren dónde vamos y pues no se ve como un panorama claro de hasta cuándo vamos a estar en esta situación. Entonces hay muchos que están proponiendo esas modalidades mixtas, de trabajar unos días desde casa y otros días asistir a la oficina. ¿No? Muchos de los que tenemos que interactuar con clientes, digamos que se nos puede llegar a presentar ese esquema de trabajo, asistir unos días donde el cliente asistir, digamos, no sé, 2 días a la semana, 3 días a la semana, depende de los acuerdos que se establezcan. Las personas comprometidas y autoorganizadas ayudan, aportan a concluir a conseguir objetivos. Y el éxito del trabajo en equipos depende de las personas. Al final somos personas las que contribuimos a la efectividad y a la calidad de esos productos que estamos certificando. Y cuando hablo de personas, estoy hablando de usuarios, desarrolladores, probadores, gerentes de proyecto, vicepresidentes de tecnología, todos los que de alguna manera nos ayuden, ¿cierto? O tengan unos objetivos muy claros frente a un producto que se esté elaborando. Al final es una serie de acciones de personas que sumadas y que con un trabajo bien hecho nos ayudan a lograr esos objetivos. Y el principal, con la percepción de calidad. Bueno, me excuso nuevamente por los problemitas que tuvimos con Teams. Ya con esto terminaríamos la charlita. No sé si tienen dudas, tienen inquietudes. Entonces abrimos el espacio para esas preguntas o experiencias. Perfecto. Yo tengo una Claro, pregunta, una consulta. Sí. De pronto ustedes como institución que presta este tipo de servicio de capacitaciones y temas, y no sé si ustedes lo tengan o aquí en Colombia donde poder formarse como automatizador de pruebas. Hay una certificación precisamente de STQE que se llama de automatización. ¿Sí? En Colombia, pues Pero nosotros tenemos ese curso. digamos que la certificación es más el curso teórico. Digamos Sí. que estoy enfocado más en buscar es como la práctica, digámoslo. Así como enseñan Java, pues enseñen Selenium de una forma útil o otra aplicación que permita desarrollar la Ujú. automatización. Bueno, en Internet hay muchas fuentes y hay muchos ejercicios prácticos elaborados. Si Selenium es una herramienta, la otra puede ser Catalon. ¿Mm? ¿Qué sucede con este tema de la automatización? Digamos que no lo tenemos directamente como un producto, pero sí podemos llegar a mirar la posibilidad de hacer un taller y volverlo práctico. Pero eso depende mucho de la necesidad. Entonces, por ejemplo, si tú nos dices, tenemos un grupito de, no sé, 6 personas que estamos interesados en automatizar, pues nosotros evaluamos la viabilidad y lo podemos hacer como un evento especial. Sí, o sea, digamos que decirte, inscríbete solo y te enseñamos a automatizar, no te lo puedo prometer, pero sí podríamos mirar esa posibilidad. Tú me dices, somos 4 o 5 personas, podemos crear un taller para hacerlo. Entonces ahí sí de pronto te trasladaría con Lina para que exploren esa posibilidad, pero lo podemos enfocar como taller. Lo que tú dices, haciendo, no, sí, la certificación es teórica, es para validar los conocimientos que se adquieren, pero si queremos aprender, podemos desarrollarlo como taller. Te digo, Selenium o Catalan. claro que sí, José, muchas gracias. Nosotros estamos en disponibilidad de poder generar talleres a la medida, así como les menciona José. Entonces, damos el tema teórico práctico y, como se diría, con una metodología de aprender haciendo. Es decir, damos la teoría y después de ello vamos a la práctica. Entonces, podríamos realizarlo completamente a la medida.
Claro que sí, si quieres, entonces, como tú nos dejaste tus datos, ¿me recuerdas tu nombre para poder ampliarte más la información? Germán Erazo. Germán, claro que sí, Germán, muchísimas gracias. ¿Quién más tiene dudas? Bueno, por acá Buenas nos noches. pregunta Hugo, perdón, te cedo la palabra. Gracias. Tengo una pregunta relacionada con agilismo como tal, particularmente con Scrum, y tiene que ver, me he encontrado con algunos proyectos en que como acuerdo de equipo se ha tenido que las pruebas se hagan no sobre la iteración actual, sino como de la iteración anterior, o sea, como que la parte del testing está una iteración atrasada, pensando pues en que los desarrolladores tengan como todo el tiempo, o las 3 semanas o 4 semanas que dure la iteración, para poder hacer solo desarrollo y que el testing entonces en la siguiente iteración pruebe esas funcionalidades. ¿Es esa una buena práctica, teniendo en cuenta que también el agilismo nos dice que en una iteración deberíamos entregar pues un producto que aporte valor al cliente y de pronto si se dejan de lado las pruebas de la iteración no se estaría cumpliendo como con ese principio? No es una buena Gracias. práctica. Sí, vale, con mucho gusto. No, no es una buena práctica porque ahí estaríamos entrando en los vicios de las entregas en cascada. Seguimos siendo el último eslabón de la cadena. Y lo que promueve el agilismo es integración de equipo. Podemos ir construyendo y probando, construyendo y probando. Entonces, no, la verdad no es una buena práctica. El agilismo nos promueve algo diferente, es todos en equipo. Y todos nos ponemos unas metas al inicio. Digamos, voy a cerrarlo a Scrum. Si yo defino un sprint de 4 semanas o de 2 semanas, lo ideal es que todos los miembros del equipo, y ahí está el usuario, Product Owner, está el desarrollador y están los testers, nos ponemos las metas de qué vamos a construir, pero construir también implica aprobado, certificado. Entonces, si la meta del Scrum es que en cada sprint yo genere ese mínimo producto viable, pero no es que desarrollo me entrega y que en un siguiente sprint yo pruebo. No, debes probarse dentro del mismo sprint. Entonces, no es una buena práctica. Vale, gracias. Con gusto. Espero que les haya gustado. Yo sé que muchos temas de estos ustedes ya los han visto y han asistido a muchas charlas donde nos hablan de ágil y nos hablan también de teletrabajo y trabajo remoto y demás. Acá los invito, pues como mencionaba hace un momento Lina, en el curso nosotros ya damos un mayor nivel de profundidad, ya hablamos en detalle, hablamos por allá de una pirámide de pruebas, hablamos de ese tema de ATDD, hablamos de TDD, integración continua. ¿M? Nos hacen referencia también a unos marcos de trabajo como Kanban y Scrum, son tocados en detalle. Aunque bueno, no enseñamos Scrum como parte de esta certificación, pero sí nos apoyamos muchísimo en lo que es el marco Scrum. Gracias, profe, muy amable. Por acá, Hugo Yesid tiene una pregunta y dice, ¿estas definiciones están alineadas con qué framework? Las definiciones de agilismo son generales, están con el manifiesto ágil, porque pues al final todos los marcos de trabajo ágiles son compatibles. Hola, buenas noches. Sí, Buenas la pregunta noches. está orientada más a la parte inicial, donde se estaba viendo como el alcance del rol del tester alineado con el agilismo. Ujú. ¿Por qué la inquietud? Scrum. Ujú. ¿Esto está con Scrum? Sí, Ok. el ejemplo está con Scrum, pero aplica general. Y finalmente, Scrum es uno de los más utilizados acá en Colombia, ¿no? La mayor parte de las compañías donde uno ve marcos ágiles adoptan Scrum. Perfecto. Sí, digamos que acá en este caso pues vamos a tener varias definiciones bien importantes dentro del diplomado. Digamos que lo que buscamos dentro de nuestra formación, dentro de nuestro curso, es que nos podamos apoyar bajo frameworks oficiales como Scrum, como todo lo que se utiliza en Kanban, como todo lo que se puede utilizar en Management 3.0, que también va muy alineado con lo de motivar los equipos, de autoorganizarse, de alinearnos un poco también al tema de las limitaciones o el tema
tema de las restricciones, de crecer todo el tema a nivel de organización. Entonces, digamos que vamos a utilizar varios frameworks o varios lineamientos o varios conceptos para poder sustentar del por qué es importante que los equipos estén empoderados para que de esta manera pues pueda haber un buen testing y pueda haber un buen trabajo en equipo, ¿sí? Dentro de la formación, pues la idea precisamente es profundizar, como dice el profe, mucho más en estos temas. De igual les vamos a suministrar material de apoyo adicional para que puedan ustedes verificar desde qué framework o desde qué lineamiento podrían también tomar conceptos importantes y por ende pues poderlo aplicar al tester ágil. ¿Listo? Escribieron si hay algunas dudas o algunas preguntas y pues agradecerles a todos por el tiempo. Fue un placer para nosotros poder compartir con ustedes este escenario.